Un gran placer saludarlos. Continuamos con la asignatura de Cálculo 3. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo número 4 de ecuaciones diferenciales. Capítulo que vamos a organizar de la manera siguiente. Entonces vamos a dar inicialmente unos conceptos preliminares de ecuaciones diferenciales y luego nos vamos a concentrar en las ecuaciones diferenciales de primer orden, tratando las separables, las homogéneas, las exactas y las lineales. Y cerraremos con unas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces vamos con la primera parte, conceptos preliminares de ecuaciones diferenciales. En la asignatura de cálculo 1, nosotros aprendimos que dada esta función y igual a f de x, su derivada se obtiene de esta manera, ¿no? De y de x igual f' de x. Entonces, aquí notamos que esta derivada también es una función de la variable x y la vamos a calcular aplicando una regla apropiada. ¿Okay? La regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena, etc. Entonces, por ejemplo, si nos dan esta función y igual e elevado a la x al cuadrado. Si tomamos aquí la derivada del lado izquierdo de y de x, y aquí del lado derecho aplicamos la regla de la cadena. Entonces, la derivada de la exponencial, que es la propia exponencial, por la interna, que es la derivada de x al cuadrado, es decir, 2 por x. Aquí nos damos cuenta que este término, este e a la x cuadrado, bueno, corresponde a y. Entonces, la ecuación anterior se puede reescribir de esta manera. Perfecto. Entonces, en este capítulo no nos interesa a nosotros este problema de cálculo 1. Esto es, dada la función y igual a f de x, halle su derivada. Nuestro problema va a ser, dada una ecuación de esta manera, nosotros estamos interesados entonces en determinar una función que la satisfaga, ¿no? Que la verifique, que la reduzca a una identidad. Entonces, una ecuación de esta forma, como esta que venimos de ver, se denomina ecuación diferencial. Entonces, en general, una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen una función y una o más de sus derivadas. Entonces, en una ecuación diferencial aparecen derivadas. Vamos a ver cómo clasificar las ecuaciones diferenciales y lo vamos a realizar en base a estos tres parámetros: el tipo, el orden y el grado. Vamos con el primero. Clasificación en base al tipo. Aquí recordamos la definición que venimos de dar de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación en la que interviene una función y una o más de sus derivadas. Entonces, si esta función depende exclusivamente de una sola variable independiente, la ecuación se denomina ecuación diferencial ordinaria. Entonces, aquí tenemos esta ecuación diferencial. Aparece una función, la función y, que depende exclusivamente de x. Por lo tanto, se trata de una ecuación diferencial ordinaria. Por eso que aquí, siempre que derivamos, estamos derivando con respecto a esa variable. Ahora bien, si la función depende de dos o más variables independientes, entonces las derivadas aquí son parciales y la ecuación diferencial es una ecuación en derivadas parciales. Entonces, en el primer caso hablábamos de ecuación diferencial ordinaria, ahora ecuación en derivadas parciales. Y la diferencia está en si derivamos con respecto a una sola variable o con respecto a dos o más variables. Entonces, fíjense que en este caso, esta función, en este primer ejemplo, la función u está dependiendo de dos variables, x y y. Es por eso que aparecen derivadas parciales. Fíjense que cambiamos el símbolo aquí, con respecto a la variable x y con respecto a la derivada y. Entonces, esto es una ecuación en derivadas parciales. La segunda también. Estamos derivando u con respecto a x, parcialmente con respecto a x y parcialmente con respecto a y. Esto es una derivada cruzada de segundo orden. Y en el tercer ejemplo, nuevamente, tenemos una función u que depende de las variables x y t, por eso es que aparecen derivadas parciales con respecto a estas dos variables. Entonces, estas tres ecuaciones son ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, esa es la clasificación con respecto a lo que es este elemento, ¿no? Este parámetro, el parámetro tipo. Vamos ahora
a definir la clasificación en base al concepto de orden. Entonces, para eso identificamos el orden de la mayor derivada. Y ese orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación diferencial va a corresponder al orden de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a retomar los ejemplos que venimos de presentar para el caso del tipo, ¿okay? Y vamos a estudiar el orden ahora de esas ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos con la primera, que es una ecuación diferencial ordinaria. Estamos derivando exclusivamente con respecto a la variable independiente x. Identificamos la mayor derivada que tiene orden 2. Por lo tanto, el orden de la ecuación diferencial es ese, 2. La segunda ecuación es una ecuación en derivadas parciales. Identificamos aquí el orden de la mayor derivada. Entonces, tanto con respecto a la variable x como con respecto a la variable y, el orden es 1. ¿Okay? Si los órdenes son diferentes, tomamos el mayor como el orden de la ecuación diferencial. En este caso hay coincidencia, el orden es 1. En el tercer ejemplo, esta ecuación en derivadas parciales es de orden 2, ¿okay? Porque se corresponde a la orden de la mayor derivada. Igualmente, en la última ecuación, que es una ecuación en derivadas parciales, el orden de la mayor derivada, tanto con respecto a x como con respecto a t, es 2. Por lo tanto, ese es el orden de la ecuación diferencial. El último elemento para definir la clasificación es lo que se llama el grado. Y el grado se define de esta manera. ¿Okay? Lo determina la potencia más alta a la que está elevada la derivada de mayor orden. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero de ellos, una ecuación diferencial ordinaria. Estamos derivando con respecto de x. Ella es de orden 2 porque la mayor derivada tiene ese orden, pero el grado de esta mayor derivada es 1. Ella está elevada aquí a la 1. Fíjense que la primera derivada está elevada aquí a una potencia 2. Pero este término no define el grado. Es la potencia de la mayor derivada. Entonces aquí el grado de esta ecuación diferencial corresponde a 1. En el caso de esta ecuación en derivadas parciales, la mayor derivada es esta de orden 2 y su grado es 4. Por lo tanto, el grado de la ecuación diferencial es ese, es 4. Ok, aquí tenemos un ejemplo para afianzar un poco más lo que es la clasificación de las ecuaciones diferenciales en base a estos tres elementos, ¿no? Tipo, orden y grado. Entonces, aquí tenemos todas estas ecuaciones diferenciales. Piénsenlo ustedes, no es difícil. Nos damos cuenta que, por ejemplo, esta es ordinaria, esta también es ordinaria, la tercera es ordinaria, esta es parcial, ordinaria, parcial, y estamos derivando aquí siempre con respecto a x, esta es ordinaria. ¿Okay? Aquí rapidito el orden es 1, esta tiene orden 1, aquí la mayor derivada tiene orden 2, por lo tanto la ecuación diferencial es de orden 2, esta es de orden 1, esta es de orden 2 y esta es de orden 3. Y así vamos. Entonces aquí tienen, los invito a que lo piensen, no es difícil, la solución aparece acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí la última, donde hay una diferencia entre orden y grado. El orden lo determina, recuérdense, la mayor derivada, que en este caso es 3. Pero la potencia de la mayor derivada aquí es 1, por lo tanto el grado es 1. Lo mismo vamos a ver aquí esta, donde la mayor derivada tiene orden 1, la ecuación diferencial entonces tiene orden 1, pero ella está elevada a la 2, por lo tanto su grado es 2. Ok, vamos a cerrar este video hablando de lo que es una solución, ¿okay? La solución de una ecuación diferencial. Entonces la función f será solución de la ecuación diferencial si cuando la sustituimos, la reemplazamos en la ecuación junto con las derivadas, la ecuación diferencial se reduce a una identidad, es decir, la satisface. Resolver una ecuación diferencial, por lo tanto, va a consistir en determinar esta función. Un ejemplo, nos da esta ecuación diferencial y nos dicen aquí que esta función, donde aparece esta constante c, que es un número real arbitrario, es una solución general. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si la reemplazamos aquí, la satisface. ¿Okay? Y eso es así. Fíjense que si nosotros tomamos la derivada de esta función, ¿a qué va a ser igual la derivada? La derivada va a ser
la derivada de la exponencial, que es la exponencial por la derivada interna, que es menos 2. Entonces, esto aquí reemplazando nos va a quedar menos 2 por c por la exponencial. Entonces ya tenemos esta primera parte. Ahora más 2 veces y, pero ¿quién es y? Eso es c por e a la menos 2e. Entonces, la suma de este término más este término, bueno, efectivamente da 0. Entonces, por lo tanto, esta función efectivamente es una solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Bueno, porque al reemplazar la función y sus derivadas en la propia ecuación diferencial, la reduce a una identidad. En este caso nos da 0. Si agregamos una condición como esta, que cuando x es 0, tenemos que y es 3, podemos despejar el valor de esta constante y de esa manera hallar una solución particular. Entonces, fíjense que si en nuestra solución general nosotros reemplazamos la x por el valor de 0, entonces nos va a dar aquí c por e a la 0, c por 1, e a la 0 es 1, y eso va a ser igual entonces a lo que vale y, que es 3. Entonces tenemos el valor aquí de la constante. Por lo tanto, la solución particular, si reemplazamos la c por 3, es esto que tenemos. Entonces, una ecuación diferencial tiene infinitas soluciones. El conjunto de todas las soluciones de una ecuación diferencial se llama solución general. Y la solución general, su forma, para el caso de una ecuación diferencial aquí de orden n, va a consistir entonces en n constantes de integración arbitrarias. Nosotros, como nos vamos a mover en el contexto de las ecuaciones diferenciales de primer orden, siempre va a aparecer una única constante. La solución particular se obtiene a partir de la solución general, pero dando valores específicos a las constantes arbitrarias. Y este problema entonces consiste en resolver la ecuación diferencial sujeta a unas condiciones de borde, unas condiciones iniciales, unas condiciones prescritas, que son condiciones que imponemos a la incógnita y o a sus derivadas. Les agradezco infinitamente su atención y les deseo el mejor de los días.